concepto antes de ya tirarnos hacia lo que sería ejercitación pura y dura de cara a la prueba que se viene la otra semana. ¿Ya? Entonces, abran la puerta. Ya, entonces lo que vamos a revisar hoy día, que se llama funciones, nos va a ayudar también a empezar a trabajar un concepto que es que nosotros podamos empezar a ordenar un programa que, como se diría, de forma modular. Y si ustedes se fijan hasta ahora, todos los ejercicios que hemos hecho en el fondo partimos escribiendo código en secuencia hacia abajo. Entonces hacíamos las tareas que corresponden, por ejemplo, a la medida de datos, la validación, el drive, etcétera. Entonces empezamos a escribir un programa secuencialmente hacia abajo hasta que terminamos todas las tareas que teníamos que hacer, ¿ya? Entonces, en la medida que los programas van creciendo, hay los programas empiezan a tener como varias tareas que lo componen. Me explico. Supongamos que nosotros tenemos un proceso en el cual vamos a, por ejemplo, vamos a fabricar un automóvil, ¿ya? Entonces, el automóvil, por ejemplo, va a haber una parte, imagínense como una cadena en una industria donde está armando el automóvil. Entonces hay una parte que se encarga, por ejemplo, de ensamblar un motor. Hay una parte que se encarga, por ejemplo, de pintar el chasis. Hay otra parte que se encargará, por ejemplo, de instalar los asientos al interior. Después otra parte que se instala el motor. Entonces, si se fijan, son como distintas tareas que en suma, en el fondo, terminan en que tú tienes un automóvil nuevo y listo para salir a circular, ¿ya? Entonces, lo mismo va a pasar en un programa. Por ejemplo, un programa a lo mejor va a tener, supongamos que es un programa que va a mantener una base de datos, por ejemplo, de usuarios y las compras que realiza ese usuario. Entonces, por ejemplo, este programa tiene que estar preparado para, por ejemplo, permitir el ingreso de un nuevo usuario. El programa también a lo mejor tiene que ser capaz de eliminar el usuario. El programa tiene que ser capaz, por ejemplo, de ingresar las compras del usuario, ¿ya? Tiene que hacer a lo mejor ser capaz de consultar las compras del usuario, ¿cachai? O consultar un usuario. Entonces, son como tareas distintas, ¿ya? Y cuando uno se enfrenta con esa lógica, hay que tratar de empezar a ordenar el programa y utilizar una forma que nos permita, como se dice, modularizar el programa. Modularizar significa como que, igual que tuviéramos también como piezas de Lego, para poner otro ejemplo. Cuando uno tiene piezas de Lego, cada piecita uno la puede juntar una con otra y arma una estructura más grande. Arma un castillo, arma un autito, una moto, una bicicleta, lo que sea, ¿ya? Lo mismo va a pasar con las funciones. Las funciones van a ser un poco el rol también de esas piezas de Lego, que nos van a empezar a ayudar a armar un programa un poquito más complejo y van a ser también como más ordenado el proceso de construir el código, ¿ya? Entonces, lo que estábamos haciendo a lo mejor en un puro archivo a lo largo, ahora lo vamos a tener que empezar a ordenar como en distintas partes o piezas que se van a llamar funciones, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Utilizar funciones no es para nada complejo, entonces en realidad es muy cortito lo que vamos a presentar acá y de ahí vamos a ir a algún par de ejemplos rápidamente y por ahí vamos a desarrollar al tiro un ejercicio que tenga que ver con esto, ¿ya? Entonces, ¿de qué se tratan las funciones? ¿Ya? A ver, primero acá, en el fondo, para que lo veamos al tiro del código, vamos a introducir un nuevo comando especial de Python que se llama def, ¿ya? Def es como definición o definir función, eso significa def, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros queramos crear una función, ¿ya? Vamos a partir escribiendo esta palabra que se llama def, ¿ya? Después vamos a poner el nombre de la función, ahí vamos a poner unos paréntesis vacíos o después le vamos a poner algo ahí adentro. Y si se fijan, hay dos puntos que nosotros ya sabemos la sintaxis porque cuando hay dos puntos como que se genera un bloque de código. Se fijan acá aparece una sangría, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que significa? Con esto yo le doy el nombre de la función y después lo que queda dentro de la sangría sería el código que es de la función, ¿ya? Ya. Cuando uno define una función, lo que hace en el fondo es como programa o escribe el código que le pertenece a la función. Pero para que la función se pueda utilizar hay que ejecutarla o invocarla, como se dice dentro del código de Python. Entonces, por ejemplo, si yo escribo un programa Python que solamente tiene el def y este código print acá, el programa no va a hacer nada, a menos que yo utilice la función mensaje. Entonces, por ejemplo, acá abajito dice, este print dice aquí, comenzamos aquí, y acá se llama mensaje, ¿no es cierto?, que sería el nombre de la función, con paréntesis vacío. Como que de alguna manera una función es como crearse un nuevo comando en Python. Es como eso, para que lo vean de esa manera. O sea, Python no trae un comando que se llama mensaje. Yo tengo que crearlo y para eso lo hago como definiendo una función. Esa es una forma de hacerlo, ¿ya?
¿Qué puedo colocar dentro del código de una función? Todo lo que hemos visto. Dentro del código de una función puede colocar while, puede poner un for, puede poner if, puede crear variables, puede poner print, puede poner input, todo lo que usted quiera, ¿ya? Todo lo que hemos hecho yo lo puedo meter dentro de una función. Entonces ahora la función se transforma como en una maquinita que hace algo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que los programas pasados hemos visto como con el while true pedir un dato y validarlo? A lo mejor en lugar de dejarlo como en el esqueleto del principal del programa, yo lo puedo meter dentro de una función, por ejemplo, una función para solicitar, por ejemplo, un precio, ¿ya? Por dar un ejemplo. Y eso nos va a permitir ordenar un poco el programa, ¿ya? Ok, ya, ese es como el concepto de la definición. Voy a volver sobre esto para que vayamos viendo un poquito cuál es la estructura, ¿ya? Vamos a ver hoy día, esto lo voy a mostrar muy rápido porque voy a ir al tiro como al código para que lo hagamos al tiro con un ejemplo práctico. Hay funciones con parámetros, vamos a ver funciones con parámetros por defecto, vamos a ver también algunos ejercicios ahí y cómo se utiliza. Así que vamos inmediatamente al código y vamos a usar de una el Visual Studio para que esto se entienda mejor, ¿ya? Y para ir viendo al tiro algunos ejemplos de uso de las funciones, porque esto siempre se aclara mucho más cuando ocupamos código, ¿no es cierto? Voy a guardar este archivo, le voy a poner clase 06 a.p. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a ver cómo trabajar funciones, ¿ya? Ver cómo trabajar funciones. Entonces, por ejemplo, ya, primero que todo, las funciones se crean con el def, ¿no es cierto? Se crean con el def, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá una función, por ejemplo, que se llame saludo, ¿ya? Ya. Def es la palabra que yo utilizo para crear una función. Saludo sería el nombre con el cual yo bautizo la función. Acá se aplican las mismas normas que se usan cuando uno crea variables. La función no puede partir con un número como nombre. Si yo quiero poner saludo inicial, tengo que ponerle, por ejemplo, con el guión bajo ahí para que quede el nombre bien construido, ¿ya? En fin, ¿ya? Y siempre el nombre de la función tiene que terminar con un par de paréntesis, ¿ya? El caso más sencillo es este: definir una función con paréntesis vacío. Definir una función con paréntesis vacío. ¿De acuerdo? Ya, los paréntesis, después vamos a ver qué utilidad tienen los paréntesis, pero por ahora entendamos lo siguiente: cuando es con paréntesis vacío, se supone que la función simplemente se va a ejecutar tal cual como se define o se crea. Tienen que poner al final los dos puntos y si aprietan Enter se tiene que crear la sangría automática, porque ahí deberíamos empezar a colocar el código, ¿ya? Entonces, dentro de la función puedo escribir como diríamos, el código que le pertenece a la función, ¿ya? Y que se ejecuta cuando se llama la función, ¿ya? Eso quiere decir que la única forma de que el código que yo escriba acá dentro de la función, la única forma de que se ejecute es que ustedes invoquen, llamen o ejecuten esta función, ¿ya? ¿Okay? Eso les va a permitir varias cosas. Por ejemplo, si yo necesito hacer varias veces la tarea que tengo que hacer acá adentro, tengo que llamar varias veces la función. Y después el código acá abajo se me va a empezar a simplificar porque puedo poner un for y, no sé, asociarlo como a llamar la función. Ahí lo vamos a decir, ¿ya? Aquí vamos a poner un mensaje súper simple. Vamos a poner acá un print porque vamos a hacer un ejemplo. Acá en fondo, este mensaje pertenece a la función, ¿ya? Para que quede claro. Por ejemplo. ¿Ya? Si dejamos el programa así como está ahora, ¿ya? Tenemos la definición de la función se llama saludo inicial, debe llevar, siempre toda función debe llevar un par de paréntesis, ¿ya? Los dos puntos y se tiene que crear la sangría. Acá viene todo el código, ¿ya?
¿Dónde termina la función? Bueno, la función termina cuando yo rompo la sangría, ¿no es cierto? Que es el mismo concepto que hemos utilizado con los if y con los while. El if se termina cuando ustedes rompen la sangría. El while se termina cuando ustedes rompen la sangría. Hasta ahí llega como el código que pertenece a if o que pertenece a while. Lo mismo acá con la función. O sea, acá hasta la línea 7 pertenece a la función. Como yo rompí la sangría, este código que está acá, que voy a escribir aquí, no pertenece a la función. ¿Ya? Si yo dejo el programa hasta aquí y trato de ejecutarlo, lo que vamos a obtener como resultado es que no va a pasar nada. Este programa no va a hacer nada. ¿Por qué razón no va a hacer nada? Porque si se fijan, este programa lo único que tiene es una definición de una función que tiene un print, pero nunca he llamado a la función. Entonces este programa en realidad lo que hace es como, ok, cuando Python lo ejecuta, entre comillas, lee, aquí hay una definición de función, ok, me doy por enterado y nada más porque no le puse ningún otro comando. ¿Sí? Entonces, eso obviamente nos indica que para poder trabajar con las funciones tengo que utilizarlas, llamarlas o invocarlas, como se dice. Entonces, para que el programa haga algo, yo tendría que poner acá saludo inicial, ¿ya? Y como es una función, cuando yo llame a la función acá, le tengo que poner también los paréntesis vacíos, ¿ya? Los paréntesis vacíos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con eso, no? Sí. Cuando yo la llamo, tiene, se ejecuta y el programa sigue. Ya, excelente pregunta, ¿ya? Porque no tiene como un. Después hay que salir de la sangría. No Sí. tiene un break. No tiene un break, ya. Excelente pregunta, súper bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el flujo del programa acá? Porque eso también hay que entenderlo, porque cuando uno llama a la función, uno entra al código de la función, se ejecuta completo y después se sale y te devuelves a donde estabas. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Cuando este programa se ejecute, y esto es importante tenerlo claro también porque es parte ya de cómo funciona la función y cómo funciona Python también como lenguaje. Cuando nosotros ejecutemos este programa, ¿ya? Lo que va a hacer Python en realidad es carga en memoria todo este código, lo lee y lo va interpretando, lo va ejecutando de a poco, ¿ya? Entonces, acá la primera línea que se va a ejecutar no es la 1, sino que es la 10. ¿Ya? La 10. ¿Por qué? Porque en realidad cuando Python lee este código, acá lo que lee es la definición de la función, pero cuando él lee la definición, no la ejecuta, sino que es como que se la aprende, ¿no es cierto? Y la deja guardada ahí en memoria. Sigue avanzando y en realidad el primer comando que se va a ejecutar es este de acá. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Ya. Eso es importante. Porque si uno va a construir un programa con puros def y no llama a la función, el programa no va a hacer nada. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de comentar. ¿Ya? Entonces, acá lo primero que se ejecuta es la línea 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Python llame saludo inicial, va a decir, pero esto es una función. Entonces, él va a la memoria y recupera este código de saludo inicial y se va a ejecutar en el fondo estas líneas de código que están dentro de la definición. Y cuando termina, es decir, cuando se encuentra como que se le rompe la sangría, dice, aquí se me acabó la función, ¿qué hago? Bueno, vuelvo de donde venía, pues yo venía acá de la línea 10 y paso a la siguiente línea que es la 11. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si uno ejecuta este programa, va a salir por pantalla, este mensaje pertenece a la función y después va a salir, aquí seguimos después de la función. Ya. Entonces, cuando tú ejecutas una función dentro de un programa Python, saltas, ¿no es cierto?, hacia las líneas de código donde está la función, que cuando se te acaba la función, te devuelves desde donde habías llamado a la función. Vuelves a retomar como el hilo inicial del programa. ¿Ya? Entonces uno entra a las funciones y después se sale y se devuelve de la función. Y siempre va a ser así. Usted llama a la función, se va al código de la función, se ejecuta y después se va a devolver. ¿Ya? Y eso lo hace Python obviamente por nosotros. ¿Dudas, consultas? O sea que lo que quisiera hacer después de que se ejecute esa función tiene que ser debajo del llamado. Claro, debajo del llamado, sí. Debajo del llamado. Claro. En el fondo lo que vamos a ver acá un poco es que vamos a tener como nuestros programas van a empezar a tener dos partes que es importante tener. Vamos a tratar de ordenarlo de la siguiente manera. Siempre al principio vamos a escribir las definiciones de todas las funciones
que queramos crear, ¿ya? Como una cuestión de orden. Al principio vamos a ir escribiendo todos los def de la función. Ojo, esto no es obligatorio que sea así. Uno puede poner un def en cualquier parte del código porque Python es súper flexible, pero súper desordenado, ¿ya? E induce a error. Entonces, lo más ordenado es que uno parta primero escribiendo las definiciones de sus funciones y después que tengo como todos los def que yo haya necesitado programar, acá digo, aquí empieza mi programa. Aquí empieza de verdad la ejecución de mi programa. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque antes tengo todas las definiciones no se ejecutan a menos que yo las llame. Entonces, ¿dónde va a empezar mi programa? Bueno, la primera línea que venga después de todos los def que yo haya hecho y que esté como en el borde más inicial de la sangría, esa va a ser la primera línea que se va a ejecutar. ¿Ya? Ahí va a estar el punto de entrada o de partida del programa. Por eso le puse aquí empieza mi programa, porque aquí empieza en realidad a ejecutarse mi programa. ¿De acuerdo? Ahí empieza a ejecutarse mi programa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que vamos a tener varios def y en alguna parte vamos a tener que cachar que empieza el programa. ¿Ya? ¿Ok? Que va a ser después de que escribamos todos los def que tengamos que escribir, básicamente. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, consultas con eso? ¿Sí o no? Ya. Podríamos ejecutarlo a ver qué tal. No, claramente ahí no. Esa no era la terminal. Clase 06. Ya, ahí está. Este mensaje pertenece a la función. Aquí seguimos después de la función. Ya es súper fome el programa, en realidad no tenía ninguna gracia, ¿no es cierto? Requete fome. Ya. Eso en cuanto como a la función. Ahora, lo otro que yo puedo hacer acá, fíjate, yo puedo usar varias veces una función. O sea, yo podría, por ejemplo, llamarla varias veces. Como lo puedes, ahí estoy llamando 3 veces a la función saludo inicial. Y las 3 veces va a hacer lo mismo y va a continuar la ejecución del código. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si lo vemos acá en la ejecución del código, ahí, ¿no es cierto? Llamamos una vez, 2 veces, 3 veces a la función. Con eso vemos en el fondo que si yo escribo un código que necesito como ocupar varias veces, puedo llamar y reciclar el uso de la función sin tener que repetir el código. Esa es la gracia que tiene, que en el fondo se empieza a modularizar. Yo empiezo como a reutilizar las piezas, ¿cachai? El control de errores. También para el control de errores, para un montón de cosas, sirve para todo. Profe, Dígame. ¿uno puede dentro de una función llamar a otra? Por supuesto. Y ahí lo que pasa es que si llamas a una función dentro de otra, te llamas a la función dentro de una función, te pasas a la otra y te devuelves a donde estabas dentro de la función, pues siempre va a ser así. Sí, te devuelve, o sea, cuando yo llamo a una función, me salto a donde está la función y vuelvo al lugar desde donde la llamé. Siempre vuelvo al lugar desde donde la llamé. ¿Ya? ¿No hay cómo romper eso? Pensando en una decisión. No, porque no como para decisión. Yo puedo ir a distintas funciones, sí, pero en el fondo cuando yo entro a una función, la función termina y se devuelve a la línea que la llamó. Siempre va a ser el flujo así dentro del programa. ¿Ya? Obviamente yo podría decir, bueno, for i in range 1,10, por ejemplo, y decir saludo inicial, por ejemplo. Y con eso yo lo que puedo hacer es que con un for puedo ejecutar 10 veces la función, que es mucho más eficiente que estar pegando 10 veces saludo inicial, ¿no es cierto? O sea, eso quiere decir que también puedo ejecutar varias veces una función. ¿Ya? Por ejemplo, acá le voy a poner un print como señalética nomás aquí. Usaremos for para repetir la función. Y mira lo que va a pasar ahí. Vamos a tener 10 veces el mensaje escrito hacia abajo. Ahí está, ¿viste? Ahí sale como usaremos for para repetir la función. Y mira, aquí se ejecutó el for i in range 1.10 y salieron todas esas repeticiones de la función. ¿Ya? Entonces, bastante práctico. Porque aquí se empieza a simplificar mucho como yo tengo que hacer un programita. Sale 9 veces. Aquí va a salir 9 veces, claro, porque no considera no llega hasta el tiempo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí llega. Ya, ¿dudas, consultas con esto, no? Profe, Sí. los nombres de las variables dentro de la función fluyen fuera. Se pueden repetir los nombres,
Sí, vamos a ver eso como de local y global, digamos, porque las variables tienen lo que se llaman como ámbitos. Entonces, si tú creas una variable dentro de la función, esa variable solamente es visible dentro de la función. Y cuando te sales, nadie la ve afuera. Claro. ¿Cachai? O sea, piensen ahí que en el fondo la función es como una máquina, donde tú puede entrar datos, o en el fondo entra el programa ahí, y lo que pasa dentro solo se sabe dentro de la función, después sale un resultado. ¿Okay? Entonces es como una cosa así. Es como Las Vegas. Me han contado. Sí. O sea, de hecho, este año, y fuera de broma, tengo que ir a Las Vegas este año. Me invitaron a recibir un premio. ¿Ah? Un premio de innovación educativa que nos ganamos con la universidad. Así que, bueno. ¿Y vas a Las Vegas? O sea, claro, ahí no volveré. ¿Qué pasó ahí? Claro. Solo Python lo sabe. Solo Python lo sabe. Ya. ¿Alguna duda con esto? Porque esta es como la introducción de lo que es funciones. Veamos otros tipos de funciones, porque hay que añadirle como sustancia a esto. Ya. Vimos el tema lo dejamos con paréntesis vacíos. ¿Qué es lo que va dentro de los paréntesis? Las funciones pueden tener parámetros, ¿ya? Los parámetros en el fondo son como variables que yo le puedo pasar a la función, ¿ya? ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer algún tipo de operación matemática, para hacer alguna transformación de datos, lo que sea, ¿ya? Entonces uno le puede poner uno o más parámetros a una función. Por ejemplo, vamos a hacer algo, vamos a hacer una función que se llame suma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la función def suma, ¿no es cierto? Suma sería el nombre de la función. Y dentro de los paréntesis yo puedo acá colocar parámetros. En este caso, por ejemplo, voy a poner a va a ser un parámetro, que sería como el nombre de una variable, coma b. ¿Ya? Ya, ahí le estoy pasando dos parámetros. En este caso, la función suma necesita recibir una variable a y una variable b. ¿Ya? Y lo que yo podría hacer acá adentro a lo mejor es poner un print. Por ejemplo, la suma de a y b es igual. Le vamos a poner ahí un formato. Y poner ahí a más b. Por ejemplo. ¿Ya? Ya, ahí tenía un ejemplo de funciones con parámetros. ¿Ya? Entonces, def para definir la función. Suma sería el nombre de la función, y ahora entre paréntesis yo le puse, bueno, esto va a recibir un a, coma, si quiero poner otro más, pongo un b, bueno, y si quiero poner un tercer parámetro, coma, c, coma, en fin, todos los parámetros. Aquí ustedes pueden colocar el nombre los nombres de los parámetros, ustedes los inventan, ustedes le ponen el nombre, ¿ya? Podría haberle puesto número 1, número 2, por ejemplo, a, b, x, y, no sé, da lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno define una función que recibe parámetros, cuando uno la va a utilizar, van a estar obligados a darle los parámetros. Porque si no le dan dos parámetros a la función suma, Python va a entregar una excepción, un error. ¿Ya? Y el error va a ser que, ¿no es cierto?, se esperaba dos parámetros y no me diste los dos. ¿Okay? Por ejemplo. Ya, vamos a hacer ahí un ejemplo de uso de la suma. Voy a borrar esto ahí. Sí, pues A y B son variables. A y B son variables. Aquí en el programa principal, claro. Entonces, por ejemplo, usemos función con parámetros. Ya. Por ejemplo, lo que yo podría hacer acá es llamar a mi función suma y darle, por ejemplo, acá 1, que sería el parámetro A, coma 2, que sería el parámetro B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el fondo ese valor 1 se lo va a asignar a esta variable, que sería A, ese valor 2 se lo va a asignar a esa variable o a ese parámetro, que sería B, y con eso el print de acá se va a poder ejecutar y me va a poder dar el resultado de la suma. ¿Okay? Claro, pero ahora, como yo definí mi función con dos parámetros, tengo que ejecutarla con los dos parámetros, porque si yo hago esto de acá, eso va a entregar un error de ejecución. Pues se esperan dos parámetros, no uno como el que leímos ahí, uno solo. Tienen que tener dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ejecutamos eso,
Ahí ya tenemos, ¿viste? Ahí está el resultado. Acabamos de ejecutar la función suma ahí. La suma de A y B es 3. ¿Viste? Se ejecutó la función suma, se pasaron los parámetros y se entregó el resultado que correspondía. ¿Y qué pasa si uno no le asigna los parámetros? ¿Los puede pedir? Es que si está en la definición, hay que dárselos. Ya, y no lo puedo poner, por ejemplo, antes que me pida A y me pida B. Y meterlo Esto acá, sí, sí, por ejemplo, lo que podríamos hacer acá, ya, completemos el programa. Yo podría decir, por ejemplo, acá, mira, lo voy a hacer a propósito, sí, voy a hacer i igual int input, ingrese el primer número, ¿okay? Y después lo que voy a hacer es crear otro input, le voy a poner j, y ahora voy a entender por qué le estoy llamando i j, ingrese el segundo número. Entonces acá yo digo, llamo a la función suma y le doy el i y le doy el j. ¿Sí? Ya, ¿por qué lo hice con i y j? Porque en el fondo, fíjate que acá en el programa principal lo que yo pido por el input queda guardado en la variable i. Pues la variable i, ¿qué es lo que es? Es en el fondo, es el parámetro a de acá. Entonces Python solito dice ya, lo que está guardado en la i, se lo pasas a la a acá, y lo que tienes guardado en la j aquí, se lo pasas a la b acá y ahí ejecutas la función. ¿Ya? Entonces se puede hacer así también, como lo tenemos aquí. O sea, no es necesario como escribir acá el 1 y el 2. Yo puedo leer datos con un input y alimentar con eso la función. ¿Y no puedo pedir al tiro A y B? ¿Así? Exacto. Sí, también. Solo que, ¿cuál es la diferencia? Que este A de acá no es el mismo A de ahí. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar por qué. Lo que pasa es que las variables viven en el fondo, como se dice, en su entorno. ¿Perfecto? Ya, ¿cuál es el entorno de la variable? En este caso nosotros estamos en esta salida del programa principal. Entonces esta variable A es visible para todo este código que está aquí. Pero esta variable A no es, en el fondo, esa dirección de memoria RAM donde está guardado ese dato no es visible dentro de la función. Entonces, ¿qué es lo que hace Python? Siempre va a hacer lo siguiente. Si yo le paso esta variable A como parámetro aquí, como lo tengo aquí, con el suma A, B que está ahí al final, lo que hace Python es, ok, ese A de ahí es esa variable que tengo acá. Entonces, él saca una copia de ese dato en la memoria y crea una nueva variable A que es la que funciona acá en la función. Entonces, con eso separa los datos. Es para tener en el fondo como separar los entornos. ¿Ya? Lo mismo, si tú creas acá una variable acá dentro de la función, por ejemplo, c igual a más b, ¿ya? Por ejemplo, así. Ya. Este código va a funcionar. ¿Por qué? Porque en el fondo el a es ese a de ahí, que es de la función, el b es de la función, y este c, ok, se creó pero dentro de la función. No lo puedo llamar fuera. Acá yo no puedo poner un print C, porque ese print C debe decir, ¿y dónde está la C? No, porque estaba acá adentro. Entonces, esta variable, por ejemplo, de acá es invisible desde acá afuera. Eso se llama en el fondo como, lo que se llama en programación, se llama el ámbito de la variable. Entonces, digo que, por ejemplo, la variable C tiene su ámbito dentro de la función. Vamos a ponerlo en español, esta variable solamente se ve desde dentro de la función, no desde afuera. ¿Ya? Eso es importante saberlo, porque uno dice, como ya, pero si la variable C está dentro del programa, obviamente la puedo llamar de acá. No, no la puedo llamar dentro de ahí porque ya sabe esto. Esta variable solo existe acá adentro. Por ejemplo, si yo predefino que afuera de la definición de suma, ¿cierto? Yo pongo que A es igual a 0 y B es igual a 3, de manera directa. ¿A dónde? Abajito, que diga, de inicio. ¿Aquí adentro, aquí? No, abajo, afuera de la definición. Ya, pero en esta parte del código, ¿en qué línea? Ahí, en la línea 20, después de la línea 20. Ya, después de la línea 20, ya. Le pone ahí como que A es igual a 0 y B es igual a Sí. 3. Ya, ok. ¿Eso no definirá o diga suma A? No. B? No, porque esta variable pertenece a esta parte del código, no pertenece a la suma. No, ya. Entonces, si yo hago acá, sí, porque acá, para tú poder ejecutar la suma, tienes que llamar a la suma. ¿Sí? Entonces, voy a llamar suma A, B, y ahí va a decir, ok, la variable A vale 0, la variable B vale 3, y la va a copiar acá. Y si yo después
y después seguimos abajo y ejecutamos este código o ejecutamos esa suma, 1,2, le va a pasar el 1 y le va a pasar el 2. No, Sí. no es que sea permanente. No es permanente. ¿Por qué? Porque cada vez que se ejecuta la función y tú le pasas los parámetros, Python lo que hace es reemplazar por los valores que tú le das en el parámetro. Y vuelve a ejecutar la función de nuevo. Entonces, no quedan permanentemente escritos esos valores, sino que se reemplazan cada vez que tú llamas a la función. ¿Qué sé yo? Lo pongo arriba de la definición de suma. Tampoco, Tampoco. porque queda fuera de la sangría de la suma. Ya. Ah, bien, sí, ya está. Ya. ¿Más dudas, consultas con el tema de los parámetros, no? Ese es como... ¿Ah? La función es un esquema. La función es como un esquema, po. Es un código que voy a ejecutar después, que yo lo dejo como prehecho, preelaborado. Sí, dígame. ¿Puede poner como ejemplo cómo hacer la función validar para, por ejemplo... Sí, vamos a hacer un ejercicio con validar, sí. Vamos a hacer un ejercicio con validar, vamos a ver otra cosita más. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tú puedes decir, ya, pero acá yo estoy obligado a darle un valor. O sea, estoy obligado a escribir suma A, B, suma 1,2, estoy obligado a entregar un valor, ¿ya? A veces puede pasar también que ustedes pueden hacer lo que sería, por ejemplo, dar un valor que se llama por defecto en la función. Mira, les pongo otro ejemplo. Aquí vamos a hacer una función que se llama resta, ¿ya? La resta va a recibir un A y va a recibir un B, y lo que va a poner acá es print, la resta es tanto, ¿cierto? A menos B. Ya. Bueno, así como la estoy definiendo, estoy obligado a ejecutar resta y dar un par de números, ¿no es cierto? Estamos obligados. Ya. Lo que se puede hacer es lo siguiente. A veces sirve esto, eso depende del caso. Pero si ustedes acá en la definición colocan esto, por ejemplo, A igual a 0, B igual a 0, ¿para qué sirve eso? Este es como el caso base. Si yo llamo a la resta y no le doy, ahora me va a permitir que yo llame a la resta sin darle el A y el B. Y automáticamente, cuando no reciba un A y un B, le va a asignar esos valores al A y al B. ¿Okay? O sea, por ejemplo, yo podría llamar ahora la resta con paréntesis vacío, igual va a funcionar, pero va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque yo como que precargo el valor de A y el valor de B con 0. Si yo le doy un número, va a decir, me dio un número, entonces no tengo que borrar tengo que cargar los números que yo le di. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba antes, si yo lo pongo A igual 3 y B igual 2, si yo lo pongo ningún valor, voy a poner 3 y 2, siempre. Si yo nunca... Sí, pero para eso tienes que usar esta forma. Sí, eso. Sí. Si lo pongo ahí dentro, Si lo pones ahí, aquí, en este paréntesis le pones 3 y 2 y no le das números, va a asumir que los valores son 3 y 2. ¿Sí? Pero si lo haces de esta forma, no. De esta forma, la única opción de ejecutarlo es que tú le des los valores. ¿Sí? O sea, entonces, por lo tanto, ahora esta resta, ponte tú la puedes ejecutar de dos maneras. Puedes llamar a la resta sola, ¿cachai? O puedes llamar a la resta con dos números cualquiera. En este caso de acá, en la 17, va a ser 0 menos 0, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser 0 menos 0? Porque como no le diste valores, asume que A vale 0 y B vale 0. Te pone como un caso base, ¿cachai? Si yo le doy los números, esta resta va a ejecutar 2 menos 3. ¿Cachai? Pues yo le estoy dando los datos. Entonces ustedes pueden darle como parámetros por defecto, ¿ya? Esa es como la idea de todo, que pueden hacer como dos combinaciones aquí, ¿ya? ¿Siempre hay que hacer esto? No, depende de la función. A veces las funciones, siempre tú necesitas que la persona dé los datos. Entonces, basta con construirla así. En otros casos, a lo mejor necesito darle un valor establecido si es que no hay datos. Y acá, por ejemplo, yo puedo hacer esto como de precargar los valores. Y en ese caso, si llamo a la función con paréntesis vacío, asumiría A igual a 0, B igual a 0. Si yo le doy los números, me los reemplaza. Pues le pone el 2 al A y le pone el 3 al B. ¿Ya? Eso es como otra posibilidad. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Déjame ver si aquí le ponemos resta 2,3 para hacer una ejecución ahí del código. ¿Ya? A3 y 4, ahí está. Ya. Mira, fíjate, aquí la resta me dio 0 porque llamé a resta con paréntesis vacíos.
ese resultado ahí, fíjense, dice la resta es 0. ¿Por qué dio la resta es 0 ahí? Porque yo le puse resta con paréntesis vacío. ¿Por qué me lo permite? Porque la definición que yo ocupé le puse como estos parámetros especiales, que es lo que se llama la precarga de los parámetros. Entonces yo tengo que escribir esa condición. Si no hubiese puesto ese A igual a 0 y B igual a 0, esa línea de ahí habría dado un tremendo error. ¿Ya? Pero si yo la llamo con los numeritos que yo defino, ejecuta la resta que yo le digo que tiene que ejecutar, los reemplazo. ¿Ya? Entonces pueden ustedes precargar ahí los parámetros. Esa es como otra opción. ¿Ya? Dígame. La misma pregunta que todo el mundo. Sí. Si yo en vez de poner A y B, ¿Ya? puedo definir un número directo, pero igual se va a reemplazar el momento de utilización de resta, ¿cierto? Sí, pues al momento de ejecutar la función se reemplaza. Al momento de ejecutar la función se reemplaza. Sí. Sí, también las preguntas que están haciendo, porque normalmente lo que más les cuesta entender y en el fondo como entrar en el loop de la función es eso, cómo funcionan y qué pasa cuando yo le doy los parámetros y todo. Ahora, a todo esto, ustedes ya han ocupado funciones. Por ejemplo, el range es una función. Es el parámetro y es el parámetro. Entonces ya estamos haciendo un poco, ya hemos ocupado funciones, pero sin decirlo. El print también es una función que recibe como parámetro el texto que quieren imprimir. Ya hay una función. Y nos falta una sola cosita que entender en la función. Y con eso ya tendríamos como los 3 tópicos cubiertos. Por ejemplo, el input también es una función. Pero tiene algo distinto a los otros casos que vemos acá. O sea, de hecho, a ver, todas estas líneas de código que están aquí, de la 29 a la 35, todas son funciones. Lo que pasa es que no lo habíamos dicho, pero son todas funciones. Entonces todas hacen básicamente lo mismo, que funcionan bajo la misma lógica que hacemos acá. Por ejemplo, de hecho Python, ¿qué es lo que trae? Trae prescrito una función que se llama input y una función que se llama int, y cuando nosotros la llamamos se ejecuta, va donde está el código del input y después vuelve a ejecutar el resto del programa. Entonces también son funciones, al igual que la suma que acabamos de hacer, al igual que el print. Pero necesito que observen una cosa. ¿Qué diferencia hay entre lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, con la suma y con la resta, desde el punto de vista de cómo estamos llamando a la función, versus lo que está pasando con las líneas de input? ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Qué ven de distinto en el código entre cómo estamos llamando a esta función, a esta función, a esta función, a esta función, versus a cómo estamos usando esta función de aquí? Esto también es una función. ¿Qué observan de distinto ahí? Las funciones que estamos viendo ahora tenemos que estructurarlas desde cero. Ya. Es que int es como un verdadero falso. Sí, en parte también. ¿Qué otra cosa ven de distinto, por ejemplo? De una función aplicando otra función. Ya, también puede ser. Que, por ejemplo, la anterior es una función que solicita información. En cambio, Ya. esta solo le entregamos la información directamente. Entrega la información directamente, ya, también, muy bien. Pues, es buen punto los dos. Ya, ¿y qué otra cosa, por ejemplo, que se dan cuenta que hay un signo que se escribe en la línea 30 y 31 y que no se escribe en la otra? ¿Qué signo? Igual. El signo igual. Se le asigna un espacio. Se le asigna como un dato a una variable, ¿no? Ya. Eso. Esa es la diferencia importante. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, mucha atención con esto. Aquí, las funciones pueden devolver o retornar valores. ¿Qué significa eso? Ahora, en el fondo, fíjense acá, el def suma y el def resta. Ustedes, por ejemplo, acá a la suma le pasan un A y un B, y dentro de la función pusimos un print y pusimos el resultado. Y el resultado se calculó y ahí quedó. Pero yo necesito guardar la suma en alguna parte. Por ejemplo, en un acumulador para ir guardando esas sumas. ¿Y a dónde quedó la suma? Ah, no sé, porque quedó en el print, por mala suerte. ¿Cómo lo puedo hacer para que el cálculo que haga o el procesamiento de datos que usted haga dentro de la función después se devuelva acá? Porque, ¿se acuerda lo que le dije? Si yo creo acá una variable c igual a más b, esa variable c se puede ver acá afuera o no. Entonces, ¿cómo le devuelvo el c acá afuera? A una variable de la función. Algo hay que hacer ahí, algo hay que hacer ahí. Mira, vamos a poner acá, ¿qué vamos a hacer acá? Suma, le vamos a poner suma con retorno. Para poner ahí.
Suma con retorno. ¿Por qué le voy a poner suma con retorno? Ya, recibo un A y un B. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, C igual A más B, ya no le voy a poner el print acá, ahí guarda la suma, y aquí viene la palabra mágica, return. Y vamos a retornar C. Ya, porque yo le dije que ese C de allá adentro no se puede ver desde el programa principal. Pero si usted le pone un return C, lo que dice, ya de acuerdo, ese C que acabo de calcular acá adentro te lo voy a devolver para que lo puedas usar afuera del programa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el calculito de el A más B, lo vamos a guardar en esta variable C y después vamos a devolver esa variable C hacia afuera del programa. Desde donde llamamos la función. Por eso le puse suma con retorno, para que nos demos cuenta entre la suma que hicimos el primero, ¿cachai? Y la suma con retorno. Pero esa C tiene que estar esperada acá en el programa. Tiene que estar esperada y hay que recibirla. Hay que recibirla acá. Entonces, voy a bajar un poquito acá en el código, vamos a hacer la suma con retorno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Por ejemplo, acá voy a poner una variable S igual suma con retorno 2,3, por ejemplo. Mira, ¿te parece? Una variable igual y la llamada a la función. Una variable igual la llamada a la función. Ya, ¿qué significa esto? Mira, lo que estamos diciendo acá es, voy a ejecutar la función suma con retorno. Le voy a pasar el número 2 y el número 3. Ya, adentro de la función obviamente se va a hacer la suma, pero ojo, esta función tiene un return por ahí, ¿no es cierto? Que va a devolver un dato. ¿Dónde vamos a recibir ese dato? En la variable S. Y ahí yo puedo rescatar el dato que se estaba trabajando dentro de la función, lo voy a rescatar y lo voy a recibir acá. Y esta variable S, sí, pues aquí la puedo ocupar. Entonces estoy retornando o recuperando lo que pasó dentro de la función. ¿Ya? Veámoslo una vez más. Miren, fíjense lo que pasa en la función suma con retorno. Se recibe un A y un B, se hace la suma, lo guardamos en esa variable y yo devuelvo la variable C. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que hago? Llamo a la suma con retorno, le doy estos datos y acá voy a recibir el cálculo que se hizo adentro de la suma. Ya. El nombre, si acá, por ejemplo, yo le pongo C igual suma con retorno, es lo mismo que haber hecho esto. O sea, da lo mismo, lo que quiero decir acá es que da lo mismo el nombre de la variable que ustedes coloquen acá cuando llaman a la función. Porque esta variable C es la misma que está dentro de la función, ¿no? No, es otra. Esta C pertenece a esta parte del programa, entonces son distintas. Lo que hace Python cuando tú pones el return C es que él saca una copia de este dato y se lo traspasa a la variable que tú definiste acá. Eso es lo que hace. Saca una copia del dato y lo pasa ahí. Y lo que pasó en la función después lo borra y lo elimina. De hecho va limpiando la memoria. Cada vez que se ejecuta una función, todos los datos o todas las variables que creó la función en memoria después se borran. Porque si no, el programa cada vez que tú llamas a una función empezaría a quedar como la memoria ocupada, porque se terminaría ocupando toda la memoria del computador. Entonces cuando se ejecuta una función, se crean las variables, se termina de ejecutar la función, se borra todo. Por eso que digo que saca una copia del dato que está arriba. Entonces claro, da lo mismo el nombre que le pongan acá le pueden colocar C, acá le pueden colocar S, da lo mismo el nombre de la variable. O sea, lo que les quiero decir es que si acá hay un return C, no es necesario que la variable que ocupen acá cuando llaman a la función se llame C, porque puede ser cualquier otro nombre, ¿cachai? Da lo mismo. Sí, dígame. Cuando él va a leer lo que le está ingresando a la variable, o sea, a la función, lo va a leer como un string, como un número, como... Ya, buena pregunta. Eso depende de cómo en el fondo tengamos los datos que acá. Por ejemplo, en este caso, acá los va a leer como ¿qué? ¿Como INT o como INT? Claro. Ahora, pero es súper buena su pregunta, porque resulta que... Sí, es que si yo lo pongo con comillas acá, la función me va a recibir los datos, pero se va a caer acá, cuando trate de sumar dos strings. ¿Ya? Ese es uno de los problemas que tiene, entre comillas, que tiene Python. Cuando ustedes definen la función, nunca dijeron qué es A y B, si es un número o si es un str. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar acá? Si tú no conoces qué hace la función
y simplemente le dice que acá recibe A y B, tú como programador, ¿cómo vas a saber que A y B tienen que ser un INT o un STR? ¿Ya? Lo que apareció en Python hace poco, aquí yo les voy a dar un tip, un hint como un tip para la vida que hoy día se puede ocupar, que se incluyó en las últimas versiones de Python, antes no existía. Si usted no se quiere olvidar de qué tipo de datos es A y qué tipo de datos es B, le pueden poner lo que se llama es como una ayuda a memoria, esto, es como un torpedo. Entonces si le ponen acá, por ejemplo, A dos puntos INT, lo que están haciendo es decir, ok, esto va a recibir la variable A, pero ¿saben qué? Es un INT. Para que no te olvides que es un INT, no es obligatorio. O sea, esto funciona así, sirve, y así también sirve. Entonces yo lo que hago ahí en el fondo, o sea, este dos puntos INT no tiene ningún efecto en cómo trabaja esto. No hace absolutamente nada. Es como que le hubiesen puesto un comentario. Así tal cual. No, literal, es como un comentario. Eso pasó porque muchos programadores empezaron a reclamar eso, porque en el fondo, ya, pero ¿y cómo cacho si hay un INT o es tengo que leerme el manual de la función para cachar qué es lo que hace? ¿Cachai? Entonces es como un poco ensayo y error. ¿Y para qué sirve eso? Mira, sirve así. Cuando ustedes ponen ese comentario ahí, sirve mucho cuando uno trabaja con Visual Studio Code, porque no lo puse en la suma con retorno. Mira, voy a poner R, suma con retorno, y cuando abro el paréntesis, mira, aquí sale como una ayuda contextual que da el Visual Studio. Mira lo que dijo. Yo abrí el paréntesis y me dice, oye, ojo, acá dentro del paréntesis tienes que escribir esto. Tienes que escribir un A, que tiene que ser de tipo INT, y un B, que es de tipo INT. Y retorna un INT. Pero mira, fíjate lo que dice ahí. Un segundo, guárdenlo ahí en la memoria a corto plazo. Ya. Voy a borrar acá. Le borré la ayuda a memoria. ¿Ya? Y vamos a hacer el mismo ejercicio de llamar acá suma con retorno. Y mira qué dice ahora. ¿De qué tipo puede ser A? Cualquiera. No sabe qué es lo que es. Y retorna cualquiera. Porque no sabe el tipo de dato. Entonces, cuando tú le das A y B, puede ser un STR, puede ser un float, puede ser un INT, te recibe cualquier cosa. Y si el parámetro por defecto lo coloco como un string, va a aparecer que es un... Si le pones 2.str, te va a decir que es un str. Pero, por ejemplo, yo coloco A, entonces igual a 0, y B igual a 0, que son los defectos, él va a entender que uno es un string, ¿verdad? Y un INT. Claro, porque ahí ya quedó como puesto el tipo de datos definido ahí. Y si le ingreso un STR, de una vez va a tomarlo como un error. Va a tomarlo como un error. No lo va a tomar como un error, porque lo que pasa es que acá lo que hace es A es un INT, y si yo no le doy el valor de A, él le asigna 0. ¿Ya? Pero como le asigna 0, él deduce que en el fondo está esperando que A sea un número. Hace como para atrás la lógica y dice, como tú dijiste que A es igual a 0, como 0 es un número, A debería ser un número. ¿Perfecto? Pero si le pones un STR, igual te lo va a aceptar. Y lo va a tomar como STR. Y te lo va a tomar como STR. Es que lo que pasa es que Python es un lenguaje, esa es como la complejidad que tiene, que a diferencia de otro tipo de lenguaje de programación. Python es un lenguaje que se llama débilmente tipado. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que en el fondo la variable, en el fondo define su tipo cuando tú le cargas el dato. Por ejemplo, A puede ser cualquier cosa en la vida. Si yo digo A igual a 0, entonces ahí recién A es un INT. Y si a la siguiente línea de código digo A igual, comillas, hola, A entonces se transforma en un STR. Ese es como no sé si el problema, pero es la flexibilidad que tiene. Y está muy expuesto a errores de tal. Está muy expuesto a errores de tipo. Los errores de tipo en el fondo es cuando tú tratas de hacer operaciones entre tipos de datos que no son compatibles entre sí. Yo no puedo decir comillas hola dividido por 2, porque no se puede dividir un string por un INT. O lo que vimos el otro día, que era, por ejemplo, la operación entre un INT y un float, por ejemplo. No sé, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Sí, eso pasa. En otros lenguajes, hay otros lenguajes que te obligan a decir A es un INT. Y no le puedes cargar un STR, porque ahí se produce un error. Dicen, no, pues, y A es un INT, no me puedes meter un STR acá. Y te bloquea, y tenés como una seguridad ahí. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, en Java, en C, por ejemplo, lenguajes más antiguos. Los lenguajes más modernos, por ejemplo, Python, JavaScript, Swift,
que se Scala, todos esos lenguajes nuevos, son con tipos dinámicos. Es la tendencia. Es la tendencia. ¿Por qué? Porque en realidad hace más rápido el proceso de programar. Ese es el tema. Lo hace más rápido. Todo el tema de desarrollo web pasa lo mismo. Cuando les toque aprender JavaScript, por ejemplo, ahí van a sufrir. Más todavía. Aquí es pésimo JavaScript. No, es bueno, pero no tan bueno. Es que es más enredado. Pero, por ejemplo, haber aprendido... Mira, lo que sí, ahí igual, o sea, un consejo así como bien objetivo. Aprender Python antes de JavaScript ayuda mucho a entender JavaScript. ¿Ya? Porque muchas de las cosas que pasan en JavaScript, que son un poquito más complejas en sintaxis, si uno entiende bien Python, se hace más fácil de entender, pero si uno aprende como de cero JavaScript, el primer lenguaje al que se mete, hay cosas que cuesta entender a la primera, que no son tan sencillas. ¿Ya? Pero bueno, es parte del proceso. Ya, más dudas, consultas con respecto a esto, ¿no? Vimos 3 cosas de funciones, po. Ya. Primero la definición, o 4 cosas. La definición de una función, ¿ya? Se utiliza la palabra def. Doy el nombre de la función, si le pongo paréntesis vacío significa que esa función se va a ejecutar con paréntesis vacío, es porque no lleva parámetros, ¿ya? Y usted puede poner todo el código que quiera acá. Después usted puede definir una función y le puede colocar uno o más parámetros, ¿ya? Si la colocan así, con los parámetros sin ninguna otra definición, están obligados a darle 2 parámetros en la ejecución, si no se va a producir un error. Se puede hacer que los parámetros tengan lo que se llama un valor por defecto o un caso base. Eso se usa cuando, si yo no le doy ni el A y el B, entonces le digo, asume que A vale 0, asume que B vale 0, por ejemplo, en este caso. Ya. Y lo último que vimos fue que las funciones pueden devolver valores. ¿Ya? Y esto sí se va a ocupar harto, porque en el fondo van a definir una función, le pueden poner parámetros o no, dependiendo de lo que ustedes tienen ahí hacer. Pero lo importante es que la función, si ustedes ocupan esta palabra return, tienen que devolver algo. ¿Ya? Devolver un dato. Cuando devuelven ese dato, hay que recibirlo al otro lado. ¿A qué me refiero al otro lado? Desde el lugar donde llama la función. O sea, por ejemplo, si esta función tiene un return, ¿cachai? Tienen que, en el fondo, el return tienen que recibirlo en una variable. Entonces, normalmente lo que va a pasar es que van a poner el nombre de una variable igual, después el nombre de la función. Se ejecuta la función y el valor que devuelve, el valor retornado, lo deberían recibir en esta variable. Digamos. ¿Puedo retornar más de una variable? Sí, se puede retornar más de una variable. Se pueden hacer varias cosas ahí. Qué buenas preguntas. Está bueno esto. Por ejemplo, antes de responder al tiro a su pregunta, esto se puede hacer de otra manera. Se puede hacer más corto todavía. Le vamos a llamar acá suma con retorno, pero elegante. Así. No era necesario crear la variable C. Lo que tú puedes hacer acá, porque tú lo que quieres devolver en realidad es el resultado de la suma de A y B. Entonces, ¿qué es lo que hace Python acá? Cuando tú llamas a esta función, al momento de hacer el return, primero calcula A más B y te devuelve el resultado de A más B. Por lo tanto, esta y esta entregan el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, más cortito, más elegante. Sirve sobre todo cuando yo tengo que hacer como cálculos, por ejemplo, cosas cortitas que se pueden hacer en una sola línea de código. Es mucho mejor poner el return y al tiro lo del cálculo que tengo que hacer y evitar crear una variable adicional. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo devolver más de una variable. Supongamos, vamos a poner acá dos datos. Vamos a poner dos datos. Entonces, A, B, le vamos a poner acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? El primer dato lo voy a multiplicar por 2 y el segundo lo voy a multiplicar por 3. ¿Ya? Si quieren verlo de otra manera más sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer C igual A por 2, D igual B por 3. Son dos resultados distintos. Y acá yo devuelvo C, D. ¿Cachai? Así como tú le das parámetros separados por coma,
yo puedo devolver variables separadas por coma. ¿Y cómo? ¿Cómo la recibo al otro lado? Claro, porque Igual, po. ahora mostró que ocupaba como una pura variable. Acá diríamos, por ejemplo, ¿Se definirían igual? dato 1, coma, dato 2, igual, dos datos, 2,3. Así. Claro, porque tú estás devolviendo, es que como súper lógico, yo devuelvo C, coma, D, entonces yo digo, cuando yo ejecuto dos datos, tengo que recibir el C, coma y el D, que me devuelve la función. Y ejecuto la función. ¿Perfecto? Entonces, y ahí puedes poner varias comas y puedes devolver varios datos. Lo que sí acá, ojo, cuando devuelve dos datos, la llamada tiene que ser para recibir los dos datos. Porque si ¿Después no, ocupar solo uno? no, porque ahí le va a dar un error, porque ¿cómo asigna el otro dato? ¿A quién se lo asigna? No, pero me refiero que después sube la función, ¿cierto? ¿Sí? Y abajo de eso podría poner print solo dato 2. Sí, porque aquí ya lo recibiste. Aquí tú ya puedes ocupar el dato 1 y el dato 2 de forma independiente, sí. Pero me refiero a que cuando haga la llamada, si usted devuelve dos datos, cuando llame a la función, que me refiero a esto cuando ejecuta la función 12 datos, tienen que recibir dos datos. Entonces la llamada tendría que ser de esa forma. Dígame. ¿Automáticamente se crea dato 1 y dato 2 o hay que crear previamente? No, se crea automáticamente ahí. Ah, ya. No es necesario haber inicializado la variable. En este minuto, la variable se crea y se le carga la información. Y ahí queda disponible para el resto del programa. ¿Ya? Sí, por eso en algún minuto dijimos que, veníamos como creando las variables al principio del programa, ¿no es cierto? Pero cuando uno ejecuta una función, ¿no es cierto? Como esta de acá, y no ha creado la variable antes, la variable, si no existe, se crea en este entonces y queda disponible para el resto del programa, ¿ya? Entonces ahí no sería necesario como inicializarla, ¿ya? ¿Dónde puede causar un error eso que usted me preguntaba? Es como, por ejemplo, acá, mira, en este programa no tengo ninguna variable que se llame h. Si yo coloco acá print h, ¿ya? Ya el bicho del estudio me está avisando que hay un error. Porque esta variable no existe antes, ¿cachai? Ese es el problema, que cuando tú quieres usar una variable que no se ha creado. Ahora, ¿cómo se puede crear una variable? La variable se puede crear diciendo, no sé, h igual a 0 o h igual suma, por ejemplo, llamando a esta función, 2,3, por ejemplo. Y ahí la variable h existe, ¿cachai? No hice h igual a 0 antes, sino que se creó cuando llamé a la función. Entonces, es otra forma de crearla. ¿Ya? Tanto no habría problema. No, acá no haría problema, claro. No haría problema. Claro. ¿Está ahí? Sí, eso se llama en el fondo que es un lenguaje que es altamente dinámico, porque en el fondo las variables no es necesario crearlas al principio del programa, sino que en el fondo si una variable se crea cuando ustedes la llaman en una función, ahí se creó. No era necesario hacer dato igual a 0 para ejecutar esto. Pero por ejemplo, si yo hago print dato 1 y no he ejecutado esta instrucción, claro, me va a dar un error. Ahí realmente no existe. Ya. ¿Más dudas, consultas? Sí. Hagamos un ejemplo como completo, con validación, esas cosas así como más estilo prueba de lo que veníamos haciendo antes, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Ya. Pero les propongo lo siguiente, para que haya cerebro oxigenado y limpio, como son las 8:35, como ya vimos como el concepto general de funciones, hagamos el primer break, 15 minutitos, y a la vuelta de esos 15 minutitos nos vamos a tirar vamos a hacer un desarrollo completo, ¿ya? De ejercicio. Ahora, ese ejercicio que vamos a hacer está un poquito más abreviado, pero debería tener if, variaciones, toda la parafernalia que ya sabemos. Ya, 15 minutitos de break y regresamos, 10 para las 9.